Y ya comencé con una amiga, Ceci González, que luego se casó y ya no seguimos, pero empezamos a nivel de un ensayo. Oye, ¿qué pasa si los juntamos, si hacemos un club? O sea, Pero ¿cuál era tu idea ahí? O sea, desde el principio, ¿qué buscabas? La amistad. O sea, haz de cuenta que yo sí, como que yo me acuerdo mucho de la escuela de mis hermanos, que los agradezco y no sabes el cariño con el que los trataban. Pero para mí fue muy impresionante. O sea, era un lugar muy, muy triste, ¿no? Entonces, generalmente la persona con discapacidad como que estaba destinada a estar en lugares como tristes, como alejados, como... A veces hasta encerrados, ¿no? Sí, o sea, era lo que se usaba, o era muy difícil que tuvieras a una persona con discapacidad. Entonces fue romper con eso y decir, vamos a hacer algo recreativo. Encontramos un local de fiestas infantiles por San Pedro, que era un payaso, que era alegre. Entonces era como romper un poquito, como, a ver, vamos a divertirnos, ¿no? Vamos a olvidarnos de la terapia, vamos a olvidarnos del doctor, de la educación especial, y vamos a tratar como relajarnos un poco. Ajá. Y disfrutar, y entonces, ¿no? Realmente era un club en donde pues era clases, etcétera, y ahí nos dimos cuenta. Siempre cuento también de una señora que me habló y me dijo, ay, quiero informes, y le dije, ay, ¿qué edad tiene su hijo? Y me dice, pues no es mi hijo, es mi esposo. Y a mí me sorprendió tanto esa llamada, tantísimo. Y dije, ¿qué pasa? No, tiene una enfermedad degenerativa, pero le urgen amigos. Entonces, haz de cuenta que para mí esa frase, así, son pura recopilación de frases de gente que te marca el camino. Y yo decía, híjole, lo que creímos que era para niños, ahora está siendo necesario para adultos, ¿no? Y ya empezamos a comprender que el adulto estaba más encerrado, que el adulto no era tan aceptado como un niño, que el adulto necesitaba más esa amistad, esa recreación, ese unirte con otro y así. Entonces, de ahí pues ya empiezas. Por eso Unidos no es un modelo que nació sabiendo cómo hacerlo, claro, ¿no? fue aprendiendo sobre la marcha. Sí, no, vas aprendiendo, y la voz como de uno, puliendo y por eso el diamante, el ¿no? libro es como también como un reconocimiento a esas voces que nos hicieron cambiar y nos dijeron no por aquí, no por acá. Y entonces don Enrique siempre ha tenido su imagen de cuando los hijos lo llevaban a Unidos, y para mí fue el llamado perfecto a decir, a ver, esto no es de niños, esto es para jóvenes, los adultos necesitan. Y me acuerdo perfecto, le urgen amigos. Así, o sea, era lo que te movía en ese momento. Entonces era pues el salir. Entonces por primera vez mi amiga consiguió un camión. Ya llegó el camión, igual al que habías visto en la playa. Y nos fuimos, y por primera vez fuimos a un paseo, y ahí es donde encontramos también el valor de salir, el valor de que la gente en ese lugar te viera, abriera sus puertas, dijera, mira qué extraño, es que también pueden salir y también pueden ir al estadio como tú, y también pueden ir a un cine, un restaurante. Y ahí empezamos a descubrir lo importante también que era la inclusión social. Entonces no te vayas a un local cerrado, con actividades cerradas. Porque si no es lo mismo. Vete al mundo. Entonces, por eso luego ya fueron parques y lugares mucho más comunes donde la gente va, ¿no? Y desde el principio era Unidos, o sea, se llamaba Unidos. Sí. Siempre me preguntan, oye, ¿cómo le iban a poner? ¿Cómo le iban a poner antes? La verdad, ahí hay un escrito, Florecer, y dicen, ay, qué bueno, que no, porque empezaron a hacer la porra, no, Florecer no funcionaba con Florecer. Pero estaba en Florecer, y luego empezó como Unidos iluminando nuestro mundo, y así se fue. Y bueno, es una palabra genérica, pero que poco a poco pues cobró valor y sentido, ¿no? Para mucha gente. Sí, claro. Oye, y luego, ¿cómo empiezan a llegar los voluntarios? O sea, ¿cómo le hacen para invitar? Mira, el primer año llegan 15, y te puedo decir que era el primo medio obligado, el amigo que, oye, no seas gacho, ve. ¿Pero eran desde el principio jóvenes? ¿O era de todas las edades? No, eran jóvenes. Porque yo lo que me acuerdo de Unidos es muchos jóvenes, siempre ayudando. Primero fueron como 15 jóvenes, pero realmente como yo era joven. Sí, claro, sigue siendo, seguimos siendo. O sea, era unos de mi chavitos, camada, era de mi edad, entonces más o menos sí lo logramos, pero la mayoría eran niños, los niños con discapacidad, que fue cuando ya don Enrique entra y entramos a otro mercado de más jóvenes. Fueron 15. Lo más sorpresivo es que, bueno, ya mi amiga dice, híjole, me voy a casar, ya se me complicó, y yo decía... Y fíjate, en ese entonces yo pensaba que había trabajado un chorro, como que yo decía, es que ya trabajamos un chorro, ¿cómo vamos a cerrar esto? Y luego te da risa porque dices, bueno, fueron 7 meses contra 35 años. Lo que viene.
Sí. Pero sentía yo que habíamos avanzado mucho, entonces fue bien difícil decir, híjole, y le seguiré, ¿no? Ella me daba todo el apoyo del mundo, tú síguele, yo no puedo, pero ella ya no. Y bueno, llegan más almas que se apoyan, pero un día llegó a la casa, yo estaba trabajando en ese tiempo en la Secretaría de Educación Pública, y llegó, y mi mamá así de que, es que ya esto ya no puede seguir aquí. Y yo, ¿por qué? No, pues que llamaron 87. Tengo 87 llamados de chavos que quieren ser voluntarios el segundo año, entonces yo... Segundo año. Ella estaba así, frustrada, y yo súper emocionada. Claro. No me digas, qué emoción. O sea, de haber, pues, el primer año típico que pones un anuncio y nadie llama, etcétera, y que, pues, los 15 fueron medio forzados. Pues ya, el año siguiente fueron 87 llamadas, y ese día dije, a ver, esto ya llegó para quedarse. Oye, y en esos primeros años, ¿no hubo ningún momento, en algún momento que dijeras, híjole, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, mejor me voy a meterme a una empresa, mejor me pongo a hacer otra cosa. Mira, a mí me daba mucha risa porque había muchos amigos que me decían, bueno, ok, eso de Unidos, pero ¿en qué trabajas? Sí, ¿qué haces? Y tú, Sí. pues Unido, ¿verdad? Y bueno, hasta me tocó cuando me llegué a LIPA a la maestría en negocios, me decían, ¿y tú qué haces aquí? O sea, como que en lo como social, que no lo aquí, ¿qué relacionaban. onda? Sí. Pero al bueno. final, pues era una chambototota. Mira, yo creo que un día así súper determinante fue de los primeros, pero yo creo que el tercer o cuarto año que llegué al campamento estaba clausurado. Ay, fue horrible, porque aparte pues yo llegaba primero a instalar todo súper temprano, clausurado. ¿Qué? Tenían toda la razón los vecinos, o sea, era porque ruidoso, es lo que te iba a preguntar, se quejaban los vecinos del fue campamento. una casa que luego conseguimos 3 años después, y pues lógicamente, ¿no? O sea, tienen toda la razón los vecinos, pero pues uno como emprendedor dice, vámonos. Sí, lo que sea y ya está. Entonces fue de los momentos que se me derrumbó todo y yo dije, esto ya se acabó, ¿no? Y bueno, pues ya salen otras gentes, otras firmas que lo apoyan y ya pero bueno, como esos casos, pues, como muchos. Tuviste muchos. Sí, pero yo creo que normales de que luego te da la vuelta. ¿Por qué? Pues porque hay otra gente que está en la misma sintonía de que tú, que apoya, que etcétera. Entonces, bueno, por fortuna siempre encuentras... Pero bueno, si hay momentos que dices, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues yo creo que sí, en esos momentos es cuando dices, híjole, que te sientes contra el mundo. Y sí, que sientes que tú estás luchando contra la marea, ¿no? Pero eso fue muy al principio. Me pasaba mucho también que iba por algún donativo a visitar a un empresario y siempre me decían, ¿de parte de quién vienes? Y yo como que volteaba para atrás y yo decía, pues de mi sueño, o sea, de no. de Unidos. Sí, como que, pues de parte de quién vienes y así. Entonces sí fue súper difícil abrir puertas, pero yo creo que como todo emprendedor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que te ayudó en esos primeros años a que todo esto Yo se creo que diera? tenía muy fijo lo que quería, o sea, muy, muy claro. No sabía hacia dónde iba a llegar, pero sí sabía que estaba haciendo algo más allá que a que te clausuren en un día, ¿no? O sea, como siempre tener como que el esa propósito visión. era mucho más grande. Mucho más allá. Entonces, gracias a Dios, pues, tienes toda la energía del mundo, nunca se te acaba, entonces soportas eso y más, ¿no? Cosas que ya lo veía más de grande, ya no. Oye, tanto. ¿y cambió la relación con tu hermana al inicio de Unidos? Fíjate que siempre digo que fue muy irónico porque ella no disfrutaba Unidos, fue bien curioso, o sea, bien curioso, y siempre me lo cuestioné porque yo decía, pues está generado para ellos y mi hermano ya no está. Y no está tu hermano. Y mi hermana ya tenía muchos problemas de salud, entonces iba poquito, no lo disfrutaba tanto, o sea, tenía muchos problemas de salud. Entonces yo decía, qué ironía, porque lo que parece que es para alguien, pues no, resulta siendo para alguien más, ¿no? Eso sí fue como muy extraño, siempre dijo.